Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna mediterránea del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, de Renfe y de la Universidad Europea de Valencia. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en esta tribuna como ponente a don José Ciscar, vicepresidente de la Generalitat, consejero de Presidencia y portavoz del Consell. Le va a presentar el profesor Juan Julià, presidente de la Ciudad Politécnica de la Innovación y que fuera rector de la Universidad Politécnica de Valencia. La tribuna es suya. Molt honorable president de la Generalitat Valenciana, honorable señor vicepresident del Govern Valencià, señor presidente del Foro Nueva Economía, rector magnífico de la Universidad Europea de Valencia, gerente de Mercado Este de Renfe AVE, delegado provincial de Valencia de Asisa, miembros del Gobierno valenciano, autoridades, distinguidos y distinguidas invitados, invitadas, señoras y señores. En primer lugar, mi agradecimiento al Foro de Nueva Economía y también a nuestro vicepresidente y amigo José Ciscar por permitirme participar en este interesante acto presentando a nuestro presidente y amigo José Ciscar. La verdad es que cuando me planteé qué decir para presentar a una persona como José Ciscar, acudió a mi memoria las palabras de un economista, Thierry Jantet, que trabaja sobre temas de economía social y que, muy preocupado por lo de la globalización, recordando que cada vez va a ser más importante lo que conocemos como economía global, a ella conviene acudir siempre desde el camino de lo local, señalando la importancia del conocimiento de lo local, de lo próximo, para ir accediendo a nuevos retos. Y es así el que, evidentemente, una persona como José Ciscar, de formación licenciado en Derecho, de profesión abogado, accede al mundo de la política y ocupa su primer puesto de responsabilidad y visibilidad política como alcalde de Teulada Moraira, de su municipio, a finales de los años 90. Ciertamente eso es un activo, el empezar conociendo bien lo local y teniendo un fuerte compromiso con lo local para ir extendiéndolo, como ha sido el caso al ámbito de nuestra comunidad. Él ha sido diputado en las Cortes Valencianas, es diputado en las Cortes Valencianas, en la 7ª y 8ª legislatura. Ha sido vicesecretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana hasta finales del año 2012. Ha sido también vocal de la Ejecutiva Nacional desde febrero del 2012. Es todavía. Y nosotros tuvimos el enorme placer de conocerlo cuando teníamos la responsabilidad del Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia como rector y la portavocía de los rectores de las universidades públicas valencianas, y él por aquel entonces era conseller de Educación, Formación y Ocupación. Ello me permitió conocerlo en el plano de la relación institucional, pero tengo que decirles a ustedes que también he tenido el enorme placer de coincidir con él en encuentros, de mantener también algún encuentro personal, tomarnos algún que otro café juntos y conocerlo bien. Decirles que compartimos
muchas cosas y algunas ideas importantes. Ideas que seguramente compartiremos con la mayor parte de ustedes. Como que uno de los más graves problemas que tienen los valencianos es ese modelo de financiación que nos discrimina frente al resto del conjunto de españoles y a la mayor parte de los españoles que residen en otros territorios. Y que eso hay que decirlo, hay que mostrarlo al conjunto de la sociedad española y hay que presentar iniciativas y propuestas de revisión de ese modelo. Y ciertamente hay que felicitarse de ese magnífico informe que ha presentado esa comisión de expertos que nombran les Corts Valencianes. Informe que presenta hace unas semanas el profesor Francisco Pérez, director del IBIE, por cierto, una de las personas más relevantes en el estudio de la economía que tiene nuestro país y que haríamos muy bien en poner en valor, entre otras cosas porque es un valenciano que ejerce de valenciano. Pero no basta solo con eso, y con eso coincido con José Císcar. Necesitamos aumentar nuestro peso y nuestra influencia en el ámbito del Estado, en Madrid. Peso que a lo largo de nuestra historia en la democracia, no solo en el plano político, en el plano del gobierno, en el plano de las Cortes, en el plano de instituciones sociales importantes, públicas y privadas, no se ha correspondido con el peso social y económico que esta sociedad, la sociedad valenciana, merece. Y eso es capital para poder, frente a informes razonados, justificados y propuestas inteligentes, como la que se hace por la comisión de expertos, se lleva adelante un verdadero cambio de ese modelo, con independencia que es bueno también el ejercicio de autocrítica que seguramente no siempre hemos gestionado de la forma mejor, ni en el ámbito de lo público, ni también, por qué decirlo, en el ámbito de lo privado. Pero lo importante de esa relación con José Císcar es que he podido también conocerlo personalmente y tengo que destacar de él 4 características que a mí particularmente me parecen muy interesantes en una persona que tiene la enorme responsabilidad que tiene él como vicepresidente del Gobierno valenciano. Su buen talante. Es una persona que le gusta el diálogo. Nos abrió la puerta de la consejería. Creo que hablo en nombre propio, pero me atrevería a hacerlo en nombre de todos mis compañeros rectores y rectora de universidades públicas y privadas. Es verdad que con la Consejería de Educación la relación continúa siendo igual de cordial y siempre abierta al diálogo con la consellera que le sucedió con María José Catalá. Es una persona de una gran humildad e inteligencia. Es de las personas que escucha, pero sobre todo que sabe escuchar. Es una persona muy trabajadora. Todas las personas que trabajan, y especialmente los que trabajan con él, con los que en algún caso tenemos una especial relación, destacan de José Císcar esa faceta. Un hombre enormemente trabajador. Dispone de todas las horas para el ejercicio del cargo público que representa. Y por último, algo que estoy bien seguro que compartirán todos ustedes, es una persona de una enorme valentía. Digo que lo compartirán porque ciertamente hace falta hoy tener mucha valentía y arrojo, no solo por ser el vicepresidente del Consell, conseller de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación, Agua y además la portavocía del Consell, en tiempos ciertamente muy difíciles en el que hay que explicarle a la sociedad, a los medios, medidas muy difíciles y muy dolorosas. Además, combina eso con la representación de presidencia provincial del Partido Popular en Alicante, desde junio del 2012. Desde luego la valentía es, claro,
que es un buen atributo, y más en estos momentos, que le hace falta además, pero sería injusto no reconocer hoy que hace falta mucha valentía en general para dedicarse a la política, desde cualquier signo político, desde cualquier color político. Porque yo quisiera decirlo aquí como reconocimiento a él y a todos los que ejercen esa noble profesión de la política, que en estos momentos, de una forma generalizada, injusta, se descalifica a la clase política, cuando en general necesitan un gran arrojo, entrega y valentía, la inmensa mayoría de los que ejercen esta actividad desde distintos colores y partidos políticos. Y solo por unos pocos, que evidentemente merecen nuestra reprobación, se juzga a todos. Por eso, muchas gracias, Nuevo Foro de Nueva Economía, por permitirme estar hoy aquí presentando a que una persona que admiro, respeto y a la que le estoy muy agradecido por el trato que nos ha dispensado en el plano institucional y personal, y al que desde luego le deseo toda serie de suerte, porque su suerte también es nuestra suerte. Muchísimas gracias. Molt honorable president de la Generalitat, molt excel·lent president de les Corts, delegada del Gobierno, honorables consellers, presidente de Nueva Economía Forum, diputados, senadores, alcaldes, patrocinadores, representantes de entidades empresariales, sociales, queridas amigas, queridos amigos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Yo quiero comenzar agradeciendo a Nueva Economía Forum la oportunidad que nos brinda, no solo a mí, a todos los miembros del Gobierno, con su presidente a la cabeza, de poder pasar por esta tribuna y poder explicar lo que día a día venimos haciendo. Quiero también agradecer a la persona que me ha presentado, a mi buen amigo Juan Juliá, sus palabras, algunas de ellas sin duda inmerecidas. Corrían los últimos días, las últimas horas del mes de diciembre de 2011, cuando la Generalitat Valenciana vivió una situación límite de tesorería debido a la negativa de unas entidades bancarias a refinanciar unos vencimientos de deuda. La sombra de aquello que se conoce como default planeó, y de qué manera, sobre la Generalitat. Fueron unos días y fueron unas horas frenéticas y por momentos desesperantes. Con aquel episodio, en el Gobierno valenciano comprendimos de inmediato la necesidad de llevar a cabo un gran ajuste de nuestras cuentas públicas, un ajuste en mayúsculas, un ajuste que era inaplazable. Y no se trataba de que en el Gobierno valenciano no tuviésemos ya interiorizado la necesidad de realizar políticas de austeridad y de racionalización en el gasto. Éramos plenamente conscientes de ello desde mucho antes, pero la señal que recibimos en aquel final de año y de ejercicio presupuestario fue determinante. En honor a la verdad, en el año 2010 ya se llevaron a cabo ajustes importantes. La nueva legislatura nació en junio de 2011 con 3 consellerías menos y la reducción de un 30% de altos cargos y de personal eventual. Recuerdo que como conseller entonces de Educación, Formación y Empleo me costaba creer que se pudiera gestionar una consellería donde desaparecía de la noche a la mañana la Dirección General de Recursos Humanos, con una plantilla de más de 50.000 docentes, y la Dirección General de Recursos Económicos, con un presupuesto anual de más de 4.000 millones de euros. Y se puede, ya lo creo que se puede. Continuando con esa política de ajustes y de austeridad, en el mes siguiente, en julio de 2011, la Consellería de Hacienda dispuso una modificación presupuestaria para disminuir el gasto en lo que quedaba hasta final de año de más de 700 millones de euros. Pero creo que lo que nos hizo ver en toda su crudeza lo que se nos venía encima fue aquel episodio de los 3 últimos días del año en que el tan temido default no era ninguna quimera.
Finalmente, in extremis, se pudo solucionar aquel problema y una vez solucionado, el presidente de la Generalitat anunció con carácter urgente e inmediato un plan de ajustes de más de 1.000 millones de euros. Y el 5 de enero, el Pleno del Consell aprobó el conocido Decreto Ley 1/2012 y aprobó también otras medidas que afectaban básicamente al capítulo 1 de las Consellerías de Sanidad y de Educación, a medidas de racionalización en todas las áreas del Gobierno, al sector público empresarial y también medidas de incrementos impositivos para generar más ingresos, que implicaban en su conjunto un impacto presupuestario en nuestras cuentas de 1.057 millones de euros. Ese decreto ley fue toda una declaración de intenciones por parte del presidente de la Generalitat y de todo su Gobierno. El mensaje que se lanzaba a la sociedad valenciana era muy claro. En primer lugar, se iniciaba el camino, un largo y difícil, pero necesario camino para la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la Generalitat Valenciana. La sostenibilidad financiera es un objetivo con el que todos salimos ganando. Las administraciones públicas porque disponen de cuentas saneadas y liquidez para pagar a sus proveedores. Los ciudadanos porque pueden disfrutar de unos servicios públicos seguros y duraderos. Y la economía productiva porque habrá más crédito y más seguridad en la inversión para proyectos empresariales. En segundo lugar, el mensaje consistía en que ese era el único camino posible para garantizar el futuro de las políticas sociales más importantes que se encomiendan a cualquier comunidad autónoma. La sostenibilidad financiera es garantía de que los servicios públicos están financiados con ingresos recurrentes de las administraciones, no con ingresos contingentes derivados del ciclo económico. La sostenibilidad de la sociedad del bienestar exige sostenibilidad financiera. Y en tercer lugar, se anunciaba también a los ciudadanos que paralelamente a la estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera comenzaba su andadura el modelo de nueva administración que propugna el presidente Alberto Fabra y que no es solo una administración que pueda resistir mejor los embates de otra crisis económica que en el futuro seguro que llegará, sino que se trata también de una administración más abierta a la sociedad, más simple, con menos normas, más ágil, haciendo uso de instrumentos como, por ejemplo, la colaboración público-privada y más incentivadora, pasando de la cultura de la subvención a la cultura del incentivo. Pero antes de avanzar en lo que ha tenido lugar desde entonces, desde aquellos principios de 2012 hasta hoy, antes de explicar qué hemos hecho en los últimos años, creo que es bueno una mirada retrospectiva al origen y las causas de aquel deterioro económico. ¿Por qué en la Generalitat Valenciana se llega a esa situación de dificultades económicas y financieras? En primer lugar, por algo que yo creo que ya todos conocemos, porque somos una comunidad infrafinanciada. No voy a exponer cifras y comparativas sobre lo que el modelo de financiación actual representa para la Comunidad Valenciana en relación a otras comunidades autónomas. Creo que son de sobras conocidas por todos y si no lo fueran, ayer se volvió a poner negro sobre blanco, una vez más, con el acto de presentación del informe elaborado por la Comisión de Economía del Alto Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana, la mala e injusta financiación autonómica que los valencianos tenemos. Tampoco incidiré, por sabido, en todos los esfuerzos que desde el Gobierno valenciano, muy especialmente su presidente, hace para que se modifique cuanto antes el actual modelo de financiación. Pero sí es necesario recordar, para que no se olvide, que nuestro problema ya no es tanto de gasto como de ingresos. Tenemos un déficit estructural de ingresos. Y ese déficit de ingresos nos ha obligado a endeudarnos más de la cuenta. Con lo cual, la vía para la sostenibilidad pasa no solo por reducir el déficit, sino también por reducir la deuda. Y aquí sí quiero dar algunos datos para entender mejor la magnitud del problema. Aproximadamente el 70% de nuestros ingresos proceden de la financiación que llega del Estado y solo un 30% proviene de tributos recaudados en la comunidad. El gasto social en el presupuesto del año 2014 tiene un peso del 86,6% de todas las cuentas, lo que supone un total de 10.088 millones de euros. 10.088 millones de euros lo que destinaremos al gasto social en educación, sanidad y bienestar social. Por lo que ese esfuerzo por el área social supone que cada día la Generalitat destinará 27,6 millones de euros a gasto social
el próximo año. Por lo que se refiere a los ingresos procedentes del modelo de financiación, en 2014 ingresaremos 8.276 millones de euros. Es decir, ya partimos de un déficit social estructural de 1.812 millones de euros. El sistema de financiación autonómica es, hoy por hoy y sin lugar a dudas, la mayor injusticia que están sufriendo los ciudadanos de la Comunidad Valenciana por parte del Estado. A lo anterior, a la infrafinanciación, hay que sumar en los últimos años una caída brusca de los ingresos propios. Los ingresos de la Comunidad Valenciana por tributos propios y cedidos han caído un 64,9% en los últimos 6 años, con cerca de 2.000 millones de euros, al pasar de los 3.084 millones de euros que se percibían en el año 2006 a los 1.083 millones que se obtuvieron en el año 2012. En esa mirada al pasado no quiero obviar una mención a la que aluden muchos ciudadanos, de la que se hacen eco a menudo los medios de comunicación y que algunos suelen denominar despilfarro. Es cierto que los problemas de hoy nacen de lo que ha podido ser un excesivo, superfluo e innecesario gasto en el pasado. Sinceramente, yo entiendo que admitirlo así, sin más, sería totalmente injusto. Es cierto que en la Comunidad Valenciana se ha gastado mucho en los últimos años, pero casi toda la deuda se concentra en inversiones productivas. Las mayores inversiones se han realizado en infraestructuras educativas y sanitarias, en colegios, hospitales, centros de salud y también en muchas infraestructuras de transporte y de movilidad urbana. Además, gran parte de la deuda actual proviene de la necesidad de financiar adecuadamente la prestación de los servicios esenciales, fundamentalmente educación y sanidad, con una financiación insuficiente y en un escenario de caída de ingresos al que antes he aludido. La Comunidad Valenciana es la que menos gasta por habitante. Gastamos 2.749 euros por habitante. Por poner un ejemplo, menos que la mitad de Navarra, que gasta 6.384 euros por habitante, y un 56% por debajo de Extremadura. Y como no quiero eludir ningún tema que pueda considerarse controvertido, me quiero referir también a la política de grandes eventos. Frecuentemente se vincula la deuda acumulada a los grandes eventos y al coste de las infraestructuras asociadas a los mismos. En el peor de los casos, los grandes eventos no supondrían más allá del 11% de la deuda y creo que está fuera de toda duda que tienen retorno. Según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el impacto en renta de estos acontecimientos ha sido superior a los 9.380 millones de euros y han atraído a la comunidad más de 63 millones de visitantes. Han representado y representan un apoyo imprescindible para el turismo, que supone un 13% de la riqueza de nuestra comunidad. Iconos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias o Terra Mítica, por poner solo algunos ejemplos, figuran en la publicidad de los turoperadores más importantes del mundo. Y eso es algo a lo que creo, con total honestidad, que nadie está dispuesto a renunciar en la Comunidad Valenciana. Y es verdad que tenemos otras grandes infraestructuras, como pueden ser la Ciudad de la Luz o el aeropuerto de Castellón, que en estos momentos y por distintas circunstancias no están prestando el servicio que de ellas se esperaba y se requiere, pero les aseguro que es cuestión de tiempo que consigamos revertir esta situación. Lo que les estoy diciendo significa que todo se haya hecho bien cada vez que se han realizado inversiones. Evidentemente no, y se habrán cometido errores en unos momentos donde la bonanza económica no tenía fin, pero de la misma manera que se han cometido errores en la administración estatal, en el resto de comunidades autónomas, en la administración local, o se cometen y se han cometido errores fuera del ámbito de la gestión pública, en los ámbitos privados de la actividad económica y social. Aún así, yo creo que no es lo mismo juzgar aquellas decisiones hoy bajo la lupa de la actual coyuntura económica y social que tomar las decisiones en aquellos momentos. Y les quiero poner un ejemplo sobre dos asuntos de actualidad que creo que no dejan indiferente a nadie.
el fútbol y Radio Televisión Valenciana. Por circunstancias por las que desgraciadamente atraviesa Radio Televisión Valenciana y a las que después me referiré, se alude con frecuencia al exceso de deuda que acumuló. Y uno de los ejemplos que se pone sobre la mesa para hablar de esa deuda es lo que gastó el ente en derechos televisivos y patrocinio de equipos deportivos. Pero claro, eso es fácil criticarlo ahora. Entonces, a todo el mundo le parecía estupendo ver en Canal 9 a los equipos valencianos jugar en Liga y jugar en Champions. Y nadie lo criticaba. Entonces, nadie lo criticaba. Es evidente que hoy ni se podrían comprar esos derechos televisivos de la misma manera que tampoco el Instituto Valenciano de Finanzas podría conceder avales a los clubes de fútbol valencianos. Otra cuestión a la que hoy todo el mundo alude y en la que todos estamos de acuerdo. Pero si acudimos a las hemerotecas, veremos que entonces, cuando se concedieron esos avales, tampoco nadie cuestionó esas decisiones. Porque las circunstancias hoy son diametralmente opuestas. Es cierto también que el actual Gobierno inició, siempre primando las políticas sociales, y continúa en ello, una labor de reducción de los grandes eventos, siempre considerando, por ello iniciamos esa labor de reducción de grandes eventos, siempre considerando, teniendo en cuenta lo que implica el tener contratos firmados, el respeto a lo que hemos asumido y nos obliga, como no podía ser de otra forma. ¿Y qué pasa con la corrupción? Porque en ocasiones, para explicar lo que aquí ha ocurrido, algunos, tampoco muchos en honor a la verdad, suelen aludir a los supuestos casos de corrupción. Quiero expresar mi convicción de que no existe ninguna relación causa-efecto, como algunos pretenden, entre ese fenómeno y la deuda, el déficit, el cierre de empresas públicas o los ajustes. Ahora bien, dicho lo anterior, también quiero añadir que somos los primeros interesados en que, cuando se demuestre que alguien se ha lucrado ilícitamente y de manera delictiva a costa del erario público, a costa del dinero de todos los ciudadanos, que pague por ello, que el peso de la ley caiga sobre él con todo su rigor y que se reintegre a las arcas públicas lo indebidamente sustraído, sea quien sea y se llame como se llame. Pero cuando se demuestre, y en eso lo que pedimos siempre es dejar trabajar a la justicia, que hagan su trabajo, que lo puedan hacer, muy importante, con la mayor celeridad posible, y desde el Gobierno valenciano les ofrecemos siempre la máxima colaboración. Y no nos vale aceptar los casos de corrupción como un mal necesario. No nos vale la excusa de que la corrupción ha existido siempre en la política. Es verdad que en el año 358 a.C., en la antigua Roma, ya se aprobaban leyes contra la corrupción política, pero todas las generalizaciones que puedan hacerse, tanto en el espacio como en el tiempo, no nos pueden servir de excusa. Somos los primeros interesados en que se depuren todas las responsabilidades, porque los ciudadanos necesitan que quienes les gobiernan tengan conductas ejemplares, porque el desprestigio de sus dirigentes políticos no es bueno para la sociedad, porque a menudo se suele generalizar en todos los dirigentes políticos. Y aunque solo fuera por aquello de que toda generalización acarrea injusticias, no queremos que se nos contemple a todos por igual. El presidente Alberto Fabra, y viene siendo una constante a lo largo de toda su etapa al frente de la Generalitat, nos exige a todos sus altos cargos la máxima ejemplaridad. Y siempre desde el respeto a la presunción de inocencia y hasta donde sus potestades legales le permiten, ha tomado decisiones al respecto que ningún otro dirigente de comunidad autónoma o del Estado ha tomado hasta la fecha. Volvamos a la situación actual. Hasta ahora hemos analizado la situación preexistente y las posibles causas. Pero, ¿qué ha hecho el Gobierno valenciano en estos últimos años para mejorar el statu quo de la Generalitat Valenciana? Lo cierto es que aquel decreto ley 1/2012, con toda la importancia que ha tenido, no fue la única gran decisión. Fue, si se quiere, el inicio de toda una serie de medidas y actuaciones llevadas a cabo con posterioridad que nos permiten afirmar hoy que, aun siendo muy complicada la situación de las cuentas de la Generalitat, aun siendo muy complicada, es manifiestamente mejor que en diciembre de 2011.
Podríamos decir que aquel decreto ley fue la génesis de todo un plan de equilibrio económico y financiero para mejorar nuestra Administración. Ese plan, supervisado y aceptado por la Administración del Estado y que ha tenido con el tiempo las adaptaciones y modificaciones necesarias, ha conseguido hacer la Administración autonómica más austera y más sostenible, hasta el punto que nos han permitido ahorrar en 2012, en un solo ejercicio, 2.000 millones de euros. Para mejorar la eficiencia en la gestión de todos los recursos existentes y optimizar la calidad de los servicios públicos que presta la Generalitat, hemos introducido numerosas medidas, entre las cuales quiero destacar las siguientes. El plan de control de absentismo laboral, que ha supuesto un ahorro superior a los 43 millones de euros anuales. La gestión descentralizada de las nuevas tecnologías, que han producido un ahorro anual cercano a los 10 millones de euros. La puesta en marcha de una central de compras para toda la Administración autonómica, que se suma a la que la Consellería de Sanidad introdujo en el año 96 y que nos permiten un ahorro estimado anual de 88 millones de euros. La puesta en marcha de la ciudad administrativa 9 de octubre, que supondrá unos ahorros anuales de más de 14 millones de euros. Esa infraestructura albergará a un total de casi 6 consellerías de las 8 existentes actualmente. La entrada en funcionamiento del mismo, de este complejo, de esta infraestructura, supone un impulso definitivo a otro plan muy importante, el de la optimización del patrimonio público de la Generalitat, en la medida que nos permite poner en el mercado para su venta algunos inmuebles, fundamentalmente sedes de consellerías que quedan vacantes, y también nos permite ahorrar en alquileres mediante la reubicación de organismos e instituciones que hoy ocupan edificios arrendados. Por otra parte, para hacer la Administración más pequeña, hemos tomado decisiones como la reducción del número de consellerías. Acabamos la legislatura anterior con 13 consellerías y hoy, 2 años después, son solo 8. Y le pido a mi presidente que no se le ocurra reducir más o va a acabar con todos sus consellers. Hemos hecho también más reducciones de altos cargos y de personal eventual, así como los costes de las instituciones estatutarias. En ese esfuerzo de austeridad y como otro gesto importante a la ciudadanía, queremos también reducir el número de diputados en Cortes, pero para ello tampoco tenemos mayorías suficientes. Necesitamos el voto de parte de la oposición y a tenor de sus manifestaciones todo parece indicar incomprensiblemente que no van a apoyar esta labor. Con el mismo objetivo hemos integrado nuestras oficinas del IBEX en la red exterior del Estado, hemos reducido a la mitad los coches oficiales y hemos renunciado a proyectos que, aunque interesantes por su coste, hoy no nos podemos permitir. Mención aparte merece uno de los procesos más complejos que venimos desarrollando y que es también uno de los más ambiciosos e importantes que en la materia se están llevando a cabo en España y, por qué no decirlo, uno de los que más nos está costando: el proceso de racionalización y reestructuración del servicio público empresarial valenciano, con el objetivo de hacerlo más saneado, eficaz y eficiente. Entre 2011 y 2013 hemos reducido un 53% el presupuesto de las empresas públicas, ahorrando 1.500 millones de euros. De 80 entidades en funcionamiento a principios de legislatura, terminaremos el año con 32 entes y sociedades públicas, un 60% menos. Además, el proceso de redimensionamiento de las plantillas está prácticamente terminado, con una reducción del gasto en personal de más de 113 millones de euros anuales. Y llegado a este punto, es obligatoria una referencia a la anunciada supresión del servicio público de Radiotelevisión Valenciana. Una medida que no nos gusta tener que tomar, pero la sentencia judicial dictada como consecuencia de las demandas interpuestas contra el ERE aprobado en su momento por la dirección de la empresa no nos deja otra salida. En muchas ocasiones las decisiones en política, últimamente casi siempre, se mueven entre dos parámetros. Hay que elegir entre lo malo y lo peor, y este está siendo uno de esos casos. En todo ese proceso de medidas de austeridad, ahorro y optimización de los recursos públicos al que me he referido, el Consell, y muy especialmente su presidente, ha tenido siempre muy presente una línea roja infranqueable: la sostenibilidad y la prevalencia con los estándares de calidad que los ciudadanos nos demandan de aquellos servicios públicos que la sociedad más estima: la sanidad, la educación y las políticas de bienestar social.
Para poder mantener esos servicios públicos en las condiciones que nuestros ciudadanos necesitan y se merecen, 8,5 euros de cada 10 de los que gasta la Administración autonómica se destinan a políticas sociales, casi 8,6. Y con el 1,5 euros restante de cada 10 hemos de cumplir con las múltiples funciones que, no siendo políticas sociales, son competencia de la Generalitat. Y estamos realizando un tremendo esfuerzo para optimizar también ese 1,5 euros que nos quedan de cada 10. Y en ese proceso de optimización, desgraciadamente, no cabe una radiotelevisión autonómica con una plantilla de más de 1.600 trabajadores. Una plantilla que suma más trabajadores que Telecinco y Antena 3 juntas. El Consell siempre ha querido mantener la radiotelevisión pública valenciana y para ello acometimos, porque era absolutamente necesario, un proceso para garantizar su sostenibilidad económica futura. El punto de partida era una sociedad con una plantilla, como he dicho, de más de 1.600 empleados, con un patrimonio neto negativo de 1.219 millones de euros, con unas pérdidas anuales que, según los resultados de los últimos ejercicios, se situaban entre los 170 y los 245 millones de euros. Para conseguir la viabilidad económica necesaria y garantizar su permanencia, pusimos en marcha un proceso que descansaba sobre 3 pilares fundamentales. En primer lugar, una nueva ley para definir un nuevo modelo organizativo y de adecuación al panorama audiovisual actual. Radio Televisión Valenciana, al igual que otras televisiones autonómicas, nació a semejanza del modelo audiovisual imperante a finales de la década de los 80, el modelo de radiotelevisión española, en un momento donde no existían cadenas privadas generalistas ni televisiones privadas de ámbito autonómico y local. Era preciso, entonces, adecuar nuestra radiotelevisión pública al modelo audiovisual de hoy, con más competencia en las audiencias, mayor oferta televisiva y radiofónica, pérdida de cuota de pantalla y caída de ingresos por publicidad. Había que cambiar el modelo y lo hicimos. Aprobamos la Ley 3/2012, que entró en vigor en julio de ese mismo año. En julio de 2012 entró en vigor el nuevo Estatuto de Radiotelevisión Valenciana. En segundo lugar, para garantizar su viabilidad económica y financiera, esa ley que aprobamos en julio de 2012 contempla la figura del contrato programa. El Pleno del Consell aprobó el 5 de julio de 2013 el contrato programa para los próximos 3 años, donde se establecen, además de las necesidades y la planificación de programación, las cantidades que en los próximos 3 años puede transferir la Generalitat a Radio Televisión Valenciana. Y en tercer lugar, el Consejo de Administración de Radio Televisión Valenciana aprobó los días 21 y 22 de agosto un expediente de 2013, un expediente de regulación de empleo que afectaba a 1.198 trabajadores. Con ello se introducía un equilibrio absolutamente necesario en la plantilla. 21 y 22 de agosto de 2012. Es decir, hicimos lo que teníamos que hacer porque queríamos la continuidad de Radio Televisión Valenciana y nos hemos encontrado con el peor de los escenarios posibles, con una sentencia que anula el expediente de regulación de empleo. Hemos analizado en profundidad todas las posibilidades y a la luz de los asesoramientos recabados no nos queda otra salida que la decisión que todos conocen. En definitiva, está siendo un camino, sabíamos que no iba a ser fácil, pero estamos seguros, un camino complicado, pero estamos seguros que caminamos en la dirección correcta. Caminamos hacia una administración más austera para garantizar su sostenibilidad, una administración en la que no se gaste más de lo que se ingresa, una administración pública más sostenible y más eficiente, obteniendo los mejores resultados posibles con los recursos disponibles. En definitiva, que gaste menos porque gaste mejor. Una administración pública que ha de ser también más reducida y racional, corrigiendo la sobredimensión actual mediante la reducción de departamentos y entidades públicas y la eliminación de duplicidades de competencias. Y es verdad que todavía no hemos conseguido lograr los objetivos de déficit que nos ha fijado el Estado, pero eso
en la Comunidad Valenciana, donde cada valenciano recibimos 211 euros menos que per cápita que la media nacional y 833 euros menos per cápita que la comunidad mejor financiada, eso, quiero decir, no es un demérito, porque no todos jugamos en las mismas condiciones. Nuestro problema, y se ha puesto de manifiesto una vez más con el informe que conocimos en el día de ayer, es estructural de ingresos, ya no es de gastos, y eso deriva de una financiación insuficiente. Y eso es lo que provoca los déficits continuados en el presupuesto y con ello la generación de una deuda excesiva. Esa infrafinanciación nos obliga a destinar más recursos que la media a políticas sociales. Según ese informe de la Comisión de Economía del Alto Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana, conocido ayer, el peso del gasto en sanidad, educación, servicios sociales y justicia está siempre 10 puntos por encima de la media en la Comunidad Valenciana respecto de la media nacional, representando en el 2010 el 80% del presupuesto frente al 68% de la media nacional. Durante estos años hemos hecho ajustes como el que más, como la comunidad que más ha ajustado. Y quienes critican nuestro déficit no hacen justicia a la Comunidad Valenciana. Cuestión distinta es que gastásemos más que otros o que lo hiciéramos de manera superflua, pero ese informe conocido ayer al que me he referido vuelve a poner las cosas en su sitio. Según él mismo, el nivel de eficiencia de la Comunidad Valenciana en materia de costes es un 14% superior al resto de comunidades autónomas, lo que se demuestra que con el esfuerzo de muchos es posible mantener con menores costes, por ejemplo, una educación universitaria, una sanidad, una educación en general, con unos ratios de valoración muy positivos y una comunidad, también este informe, que tiene una ratio de empleados públicos por habitante inferior a la media de las comunidades autónomas. Al esfuerzo de 2.000 millones de euros que realizamos en el año 2012 se sumará el correspondiente al 2013, que no podemos cuantificar todavía en estos momentos, pero que supondrá, no tengan la más mínima duda, una disminución sustancial en relación al déficit del 2012 y, por lo tanto, una nueva e importante reducción del gasto que acumular a los 2.000 millones de euros del año 2012. El esfuerzo que todos estamos haciendo, las administraciones públicas valencianas, las familias, en definitiva, las empresas, en definitiva, el conjunto de la sociedad, no es en balde, no va a caer en saco roto y está dando sus primeros pasos. Es verdad que muy incipientes todavía, pero ilustrativos de que caminamos en la dirección adecuada. Solo algunos datos muy rápidos. Aumenta el dinamismo exportador de la Comunidad Valenciana. Hasta agosto de 2013 las exportaciones valencianas crecen el triple, un 12,4%, que en 2012, que era un 4,3%, y están 5,8 puntos por encima de la media nacional. Crecen las exportaciones y crecen también las empresas que se dedican a exportar. En la Comunidad Valenciana en solo 2 años se han incrementado un 28%. El turismo en la Comunidad Valenciana sigue demostrando toda su fortaleza. En 2013 la entrada de turistas extranjeros también bate récords. La Comunidad Valenciana lidera el crecimiento de llegadas de turistas internacionales de toda España. La confianza de los inversores extranjeros regresa a la comunidad. Ha crecido un 85% en el primer semestre del 2013 respecto del mismo periodo del 2012. La demanda interna sigue débil, pero da muestras de una paulatina mejoría. En 2012 la venta de turismos cayó un 9% en la Comunidad Valenciana y hoy, de enero a septiembre, ya crece un 2,7% anual, mientras que en España se sigue produciendo un descenso. Hay una mejora paulatina en la producción industrial. La comunidad sigue demostrando que es tierra de emprendedores. Entre enero y agosto de 2013 se han creado en nuestra comunidad 7.517 nuevas sociedades mercantiles. Es el mejor arranque anual de los últimos 5 años. Según la EPA del tercer trimestre, la comunidad lidera el incremento de número de empresarios en el último año, con 23.200 nuevos trabajadores por cuenta propia. La confianza se recupera progresivamente, no solo en la Comunidad Valenciana, en toda España. La confianza del consumidor en España viene mejorando en los últimos meses. En septiembre se situó en 69,8 puntos,
1,2 puntos más que el mes anterior y 26,6 puntos más que hace justo un año. Hemos detenido la sangría del desempleo, en especial entre los jóvenes. El balance de la última EPA conocida recientemente, correspondiente al tercer trimestre de 2013, ha sido francamente positivo. Cierto es que estamos muy lejos de la tasa de desempleo que nos podemos permitir. Estamos muy lejos, pero creemos que se ha invertido ya la tendencia y eso es importante. Permítame que les diga, para ir terminando, por tratarse de una materia de mi competencia, que el comportamiento de la agricultura valenciana y nuestra industria agroalimentaria en relación a algunos datos de los apuntados, especialmente en cuanto a exportaciones y empleo, es sencillamente extraordinario, demostrando una enorme competitividad y un gran futuro. Un sector que necesita de todo nuestro apoyo, porque estamos ante el que, sin duda, será uno de los motores del nuevo crecimiento económico de la Comunidad Valenciana y uno de los pilares del nuevo modelo económico que ha de surgir en nuestro territorio tras la crisis económica. Un nuevo modelo económico que ha de saber aprovechar las ventajas de la globalización económica. Un nuevo modelo económico que no podrá ni deberá tener como motor principal a la construcción. Sí se deberá tener en cuenta y mucho a la construcción, pero no como motor principal. Un nuevo modelo económico en la Comunidad Valenciana que hemos de diseñar entre todos. Pero hablar de ese nuevo modelo económico requeriría al menos otra sesión como la de hoy y, sin duda alguna, un disertador mucho más ducho en la materia que quien les habla. Hace poco asistimos al acto de presentación del acuerdo social impulsado por el presidente y al que se han sumado ya 1000 entidades representativas de lo que es la sociedad valenciana en su conjunto. Mediante ese acuerdo hemos puesto de manifiesto todo aquello que nos une en un objetivo común: hacer de la Comunidad Valenciana un territorio para vivir, un territorio de oportunidades y un territorio de futuro. Es cierto que tenemos muy presentes recientes frustraciones colectivas, como la desaparición de nuestro sistema financiero o el deterioro de la imagen de la Comunidad Valenciana. Pero no podemos pasarnos los días y las horas solo mirando por el espejo retrovisor. Nos lo tenemos que creer. Y yo siempre digo que si los alicantinos, los valencianos y los castellonenses queremos, podemos y desde luego queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues hay muchas preguntas, como puede imaginarse, y muchas sobre uno de los temas a los que usted se ha referido, el cierre de la radiotelevisión pública valenciana. Mariano Gasparet, de El Mundo, dice: una vez liquidada Radiotelevisión Valenciana, ¿tiene el Consell algún plan B, bien vía Radiotelevisión Española, bien a través de otra fórmula, para no perder una radio y televisión pública valenciana? Eliseo Lizarán, de Televisión Española en la Comunidad Valenciana, dice: la sentencia sobre el ERE de Radiotelevisión Valenciana no cuestiona el objetivo del mismo, sino el modo en que se ha querido imponer, vulnerando derechos fundamentales. ¿Quién ha de responder por esto? Cecilia Cifuentes dice: ¿descarta usted que el Consell demande a la última directora general del ente por su desafortunada gestión del ERE? En relación a si existe algún plan B, en estos momentos el Consell está centrado en lo más inmediato, que es en resolver la situación actual, y no nos hemos planteado el futuro. Lo que sí que es cierto es que, y somos conscientes de ello, Radiotelevisión Valenciana cumple unas funciones y esas funciones, la voluntad del Consell es preservarlas vía medios de comunicación, vía otras alternativas
que seguro que las habrá. Pero lo más importante y lo que quiero destacar es que en estos momentos estamos inmersos en un proceso de supresión de un servicio público. Quiero decirlo porque se ha suscitado alguna duda. Un servicio público que en el Estatuto de Autonomía no es obligatorio, y un proceso que es muy complejo. Es cierto que la semana pasada, en función de cómo se iban produciendo los acontecimientos, pues teníamos que ir modificando la hoja de ruta que teníamos previsto, pero más o menos tenemos ese proceso encauzado. Y es de lo que en la semana anterior y en esta nos hemos preocupado y ocupado. Tiempo habrá para analizar el futuro. En cuanto a la sentencia del ERE y sus posibles consecuencias sobre exigencia de responsabilidades, es cierto que el ERE, la sentencia, pone el énfasis, pone el motivo de nulidad en la fase de ejecución del proceso, en la fase de ejecución del ERE. La sentencia es muy clara y por eso tampoco la hemos recurrido, al señalar que la desafectación de personas, de trabajadores que estaban afectados por el ERE y personas que inicialmente tenían que salir de la plantilla, el cambio de decisión y que esas personas vuelvan a estar en la plantilla vulnera derechos fundamentales, vulnera el principio de igualdad, porque dado que en ejecución del ERE se había previsto una salida escalonada en función de las necesidades, quienes ya se habían marchado no tenían opciones de poder quedarse o tener opciones de quedarse en igualdad de condiciones que los 186 trabajadores que finalmente tenían que salir y se quedaron. Es cierto que la sentencia incide en ello, pero de la misma manera que durante esta semana hemos estado centrados en lo que hemos estado centrados y no hemos planteado otros escenarios de futuro, ni hemos entrado a resolver algunas cuestiones que tendremos que resolver, no nos hemos planteado todavía lo que es la exigencia de responsabilidades. Es una cuestión que se valorará, se estudiará y seguro que se toma la decisión que más convenga al interés general. Arturo Castells le pregunta cuál es el calendario, para qué fecha tienen previsto el cierre definitivo de la televisión valenciana, si están dispuestos a aplazarlo, si los sindicatos ponen encima de la mesa una propuesta para que, por ejemplo, se reduzcan empleos y salarios hasta unas cifras similares a las que ustedes proponían al principio. También dicen que ustedes necesitan el voto de los parlamentarios populares imputados para aprobar la ley de supresión del canal Nou, así que los arrinconados podrían ser esenciales, dicen, para los trabajadores del ente, que esperan una rebelión de esos 9 diputados de forma que el Consell pierda la mayoría en una especie de tamallazo. ¿Cómo piensan resolver esta dificultad? Mire, quiero decir que todos los pasos jurídicos que se están dando se están haciendo dentro de la legalidad, se están haciendo conforme al Estatuto de Autonomía y se están haciendo conforme a lo que marca la Constitución española. Vamos con muchísimas cautelas, estamos trabajando con la Abogacía de la Generalitat para que todo el proceso sea lo más ajustado a derecho o plenamente ajustado a derecho posible. En ese sentido, establecer plazos yo creo que es todavía un poco prematuro. Tenemos los plazos prácticamente cerrados del calendario parlamentario para que la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular se apruebe a finales del mes de noviembre. En cuanto al voto de los diputados del Grupo Popular, yo estoy plenamente convencido de que el 100% de los diputados del Grupo Popular van a votar la proposición de ley que el propio Grupo Parlamentario Popular ha propuesto. Lo harán por responsabilidad y lo harán porque no tenemos otra salida. Negociación. Miren, la negociación fue en agosto de 2012, entre julio y agosto de 2012.
Desgraciadamente no fue posible ningún acuerdo y desgraciadamente los hechos han desembocado en la nulidad del ERE. No estamos en la misma situación que entonces. Desgraciadamente el destino de Radio Televisión Valenciana es otro muy distinto del que nosotros siempre hemos querido. Hicimos todo lo posible para llegar a un acuerdo. Yo recuerdo que en el último momento la dirección de la empresa entonces puso encima de la mesa una oferta para que, rebajándose el sueldo todos los trabajadores que se quedaran, se pudiesen salvar 200 puestos de trabajo más. Algunos sindicatos, 2 en concreto, esto lo apoyaron, pero la mayoría sindical lo rechazó. Hicimos todo lo posible en el momento en que lo teníamos que hacer, que era en el proceso de negociación. No nos podemos plantear, por cuestiones jurídicas, ir a un nuevo ERE. No nos lo podemos plantear. Cualquier sindicato, cualquier trabajador con la legislación actual lo puede impugnar. Ese proceso ya se hizo. No estamos en un proceso de negociación. Desde Es Radio Valencia le preguntan cuándo, en su opinión, bajaremos del 15% de tasa de paro en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues eso es una pregunta que yo creo que ni los economistas, y yo no soy economista, podrían contestar a ciencia cierta. Podemos hacer quinielas. Nosotros el escenario que contemplamos es el siguiente. Hemos invertido la tendencia. El año 2014 en la Comunidad Valenciana tiene que ser y va a ser, al igual que en el resto de España, de creación de empleo. El ritmo de creación de empleo va a depender del ritmo de crecimiento económico, pero establecer una fecha para que bajemos del 15% sencillamente sería en estos momentos arriesgado. Jordi Ferrer, de la agencia EFE, le pregunta, vicepresidente, si va a crear el Consell una tasa a los depósitos bancarios. Sí, de hecho se contempla ya en los presupuestos de la Generalitat para el año 2014. Está. Nosotros teníamos nuestras dudas, habían reticencias, sobre todo porque había una impugnación ante el Tribunal Constitucional. Dado que el Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión o no ha impuesto suspensión, no sé ahora exactamente cómo es el tema, pero ha dado vía libre a que las comunidades autónomas que lo plantearon puedan establecer la tasa, nosotros también la hemos establecido. Lo hemos hecho y al respecto quiero decir 2 cuestiones. La primera, hemos establecido una serie de bonificaciones en esa tasa para nuestras cajas rurales, primera cuestión. Vamos a introducir una enmienda a los presupuestos para que eso sea así. Y lo segundo que quiero dejar muy claro es que se suscita muchas veces la duda sobre si esa tasa que el Gobierno autonómico aplica a las entidades de créditos, las entidades de créditos la van a repercutir a sus clientes. Eso está expresamente prohibido por la ley. Y además de estar expresamente prohibido por la ley, nosotros vamos a vigilar para que ello no ocurra. Es decir, esas tasas a los depósitos bancarios no se van a repercutir a las cuentas bancarias de los clientes de las distintas entidades. Alicia Climent dice qué futuro a medio y corto plazo le espera al corredor mediterráneo, que sería esencial para relanzar aún más las exportaciones de la Comunidad Valenciana, que son nuestra tabla de salvación en la situación actual. Pues el corredor mediterráneo, yo creo que el futuro que le espera es muy bueno. El Estado está cumpliendo los plazos que se fijó. Esto significa que en el año 2015 el corredor mediterráneo llegue a Valencia y Castellón y en el año 2016 llegue a Alicante. Se están cumpliendo todos los plazos en una de las infraestructuras o en la infraestructura que yo creo que es más importante para la Comunidad Valenciana en estos
en estos momentos. Nos va a dar muchísimas posibilidades. Yo antes me refería a datos de exportación que lo que demuestran sobre todo es que nuestras empresas cada vez son más competitivas. Si además en el transporte de mercancías podemos reducir costes y los vamos a reducir, vamos a seguir ganando en competitividad. Creo que habrá un antes y un después en la Comunidad Valenciana con esta infraestructura y afortunadamente esta infraestructura está muy bien encaminada por parte del Gobierno de España. Por eso también cuando se habla de las inversiones del Estado en las distintas comunidades autónomas, donde todos nos quejamos porque nos gustaría que fueran más, cosa difícil en un momento complicado económicamente también para el Estado y donde también el Estado debe de priorizar, cuando nos quejamos de esto, nosotros también decimos, puesto que hay que priorizar, la prioridad más importante para la Comunidad Valenciana es el corredor mediterráneo y el Estado respeta íntegramente sus compromisos de plazos y de dotación presupuestaria económica a los que se comprometió con nosotros. Carlos Contreras dice: la Generalitat parece dispuesta a devolver competencias al Gobierno central si no se resuelve a medio plazo el nuevo sistema de financiación de forma suficiente y justa. ¿De qué competencias estaríamos hablando? ¿Justicia, sanidad, educación? La Generalitat no se plantea devolver competencias. Miren, yo creo que nosotros estamos mucho más cerca de un nuevo modelo de financiación autonómica que de planteamientos o medidas de devolución de competencias desde las comunidades autónomas a la Administración del Estado. Yo creo que todos estamos mirando, todas las comunidades autónomas, quiero decir, estamos mirando hacia el nuevo modelo de financiación, porque con el nuevo modelo de financiación, y estoy convencido de que por fin nosotros, los valencianos, tendremos una financiación justa, equilibrada y adecuada, no tendríamos necesidad de devolver ninguna competencia. Entre esos dos escenarios, nuevo modelo de financiación, devolución de competencias, sabemos que se va a tratar por parte del Gobierno de España la revisión del modelo de manera muy rápida y es en lo que estamos centrados. No estamos centrados en devolución de competencias. Desde el diario Levante le preguntan, señor vicepresidente, si se han planteado ustedes la posibilidad de eliminar las ayudas directas a las patronales y a los sindicatos, como propone la Comisión de Economía del Alto Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana. Yo he dicho antes en mi intervención que uno de los ejes de las políticas del presidente Fabra para hacer una administración que sea más sostenible es la de convertir las subvenciones en incentivos. Quiero decir que también que a lo largo de estos últimos años, de estos últimos ejercicios presupuestarios, hemos rebajado no mucho, muchísimo el capítulo de subvenciones, también a las organizaciones empresariales y a las organizaciones sindicales. Las organizaciones empresariales y sindicales, en la medida en que sigan realizando tareas de formación, políticas activas de ocupación, formación profesional, van a seguir recibiendo esas ayudas que son finalistas. Y entendemos que, además de finalistas, serían, o podríamos estar hablando, de ayudas productivas, porque van destinadas a la inserción laboral de nuestros trabajadores que, desgraciadamente, están en el paro. Amparo León le pregunta: ¿qué va a hacer el Consell para pagar a los proveedores que todavía esperan exhaustos? La estrategia tacaña y de godeo del ministro Montoro no está poniendo contra las cuerdas al Consell una y otra vez. Bueno, yo quiero decir que en el nuevo plan de pago a proveedores la primera fase se va a pagar ya con carácter inmediato, y la segunda fase también por parte del Ministerio se ha dicho que en enero pueden estar abonando o haber abonado ya la segunda fase. Es cierto que a todos nos hubiese gustado que ese plan de pago a proveedores
hubiese efectuado los pagos con mayor celeridad, pero creo que hemos de destacar la labor que en ese sentido está haciendo el Ministerio de Hacienda y, como digo, en algo que es muy complejo, porque en todo ese procedimiento, además de determinar qué conceptos entran en un plan de pago a proveedores, cuáles entran en cada fase, hay toda una labor muy compleja de remisión, de análisis de facturas en las comunidades autónomas, de remisión de esas facturas, de análisis por parte de la Intervención General del Estado. Es un trabajo muy arduo. Nos consta que el Ministerio realmente lo ha llevado adelante sin pausa y, de hecho, como decía, con carácter inmediato, la primera fase de ese plan de pago a proveedores va a ver la luz. ¿Cuándo va a poder acudir directamente a los mercados la Comunidad Valenciana para financiarse? ¿Es algo que contemplan ustedes a medio o largo plazo? Sí. Miren, no es algo que nosotros nos estemos planteando por una razón fundamental, porque dentro de la financiación autonómica, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, a través del FLA, estamos obteniendo el dinero más barato que si tuviésemos que acudir, como hacen otras comunidades, directamente a los mercados. Yo creo que nuestra próxima batalla no va a ser esa. Nuestra próxima batalla va a ser hablar con el Estado e intentar que en todo este proceso los intereses que las comunidades pagamos dentro del Fondo de Liquidez Autonómica se rebajen, incluso, por qué no decirlo, estudiar, si fuera posible, algún periodo de carencia en la devolución de los créditos. No nos planteamos en estos momentos acudir a los mercados por la sencilla razón de que sería más caro que con el Fondo de Liquidez Autonómica. Teniendo en cuenta que el motor de las exportaciones y el del turismo ya están en marcha, ¿en qué otros sectores se debería apoyar la Comunidad Valenciana para avanzar en una salida de la crisis económica, para cubrir el vacío que ha dejado el sector inmobiliario? Y Alicia Robles le pregunta qué valoración hace usted de la inversión en el puerto de Valencia que hará un grupo norteamericano, según publica hoy la prensa valenciana. Pues esa inversión en el puerto de Valencia, si felizmente se concluye, entendemos que puede ser positiva y puede seguir potenciando a uno de los puertos más importantes de Europa. Yo creo que en ese sentido pocas dudas pueden haber. ¿En qué sectores nos tenemos que basar? Bueno, yo he hablado antes de la agricultura y del sector agroalimentario porque estoy convencido que va a jugar un papel fundamental en nuestro futuro económico, pero creo que fundamentalmente en nuestra industria. Nosotros tenemos una industria que ha acusado los años de crisis, como ha ocurrido en el resto de España, con una gran dureza, pero tenemos una industria variada, una industria potente, una industria competitiva, y creo que el futuro está, por supuesto, en el turismo, pero también en nuestra industria. Yo antes decía que no va a estar tanto en la construcción, y es verdad. El fenómeno de auge de la construcción que hemos conocido en la Comunidad Valenciana y en toda España en los últimos años, eso va a ser muy difícil que vuelva. Pero eso no quiere significar que la construcción no vaya a tener su espacio en el crecimiento económico. Claro que lo va a tener, y además es muy importante por todas las industrias afines que dependen de la construcción. Pero va a ser un crecimiento equilibrado. Crecimiento equilibrado que yo creo que va a ser también en todos los sectores. Porque si alguien piensa que después de esta crisis vamos a volver a las situaciones anteriores, se equivoca. Nosotros tenemos que pensar que vamos a tener crecimientos mucho más sostenidos. Aquellas puntas que se producían, esto no va a volver. Y cuando hablo de ello no me refiero solo a las empresas, me refiero también a las familias y a las personas. Hemos vivido todos por encima de nuestras posibilidades. Eso no va a volver a ocurrir. Vamos a tener que ser necesariamente mucho más mesurados en todo. Además, yo creo que es importante.
Y tenemos que ser muy optimistas, lo he querido expresar en mi intervención. Tenemos una industria muy potente, tenemos un sector agroalimentario, un sector del automóvil, un turismo, un sector azulejero, no quiero decir más porque me dejaría alguna, un sector industrial en su conjunto muy potente que nos puede dar muchísimas alegrías, que va a crear puestos de trabajo. Pero tenemos que ser inteligentes, tenemos que aprender de la crisis. Yo creo que las empresas tienen que empezar a plantearse muy seriamente, ya sé que muchas lo están haciendo, pero todas, aquello de la responsabilidad social corporativa. Las empresas tienen que ganar dinero, deben de tener su beneficio, esa es su legítima aspiración, su leitmotiv, pero las empresas tienen también otras misiones que cumplir. Y ahí juega un papel muy importante la función social que tienen que realizar, esa responsabilidad social corporativa. Carlos Laguna, presidente de COCENFE de Castellón, le pregunta, vicepresidente, ¿cómo se va a pagar la deuda del aeropuerto de Castellón y para cuándo está prevista su puesta en marcha? La deuda del aeropuerto de Castellón, como la deuda de otras empresas públicas en todo ese proceso de reestructuración del sector público empresarial valenciano al que antes me he referido, se asume por la Generalitat. Ese proceso ya está en marcha. En el aeropuerto de Castellón no me he extendido antes más en ello. He dicho que acabarán cumpliendo la función para la cual se concibieron determinadas empresas públicas y el aeropuerto de Castellón lo va a hacer. Estamos en la fase final de un proceso que ha sido largo y complejo, que es el proceso de certificación. En estos momentos se está licitando la elección de un gestor, de una empresa que gestione la explotación del aeropuerto de Castellón. Hemos optado por un modelo que en España todavía no se conoce. Podríamos hablar de una apertura del aeropuerto de Castellón a tiempo parcial, es decir, en función de los vuelos que hayan en cada momento. En función de un vuelo o de unos vuelos se pone en marcha toda la estructura del aeropuerto X tiempo antes y cierra X tiempo después. Hemos descartado la opción de un aeropuerto abierto 24 horas al día y ojalá que en algún momento se tenga que abrir 24 horas al día. Con eso reducimos y abaratamos muchísimos costes. Decía que en estos momentos se está licitando la gestión y la empresa que resulte adjudicataria tendrá que hacer la última fase del proceso de certificación, porque solo quien vaya a explotar el aeropuerto puede hacer esa fase de certificación, que de alguna manera es certificarse a sí mismo como gestor. No ponemos plazos. Sabemos que en estos casos, y especialmente en el aeropuerto, no es muy bueno poner plazos. Lo que sí podemos decir es que el trabajo que se está haciendo va a velocidad de crucero para abrir lo antes posible. Además de licitar lo que es la gestión, en estos momentos están en licitación también todas una serie de obras, subsanaciones, deficiencias que las autoridades aeroportuarias del Estado han pedido para poder autorizar la apertura. Eso está todo en marcha, se va a hacer en muy breve plazo, tenemos la dotación económica para poder hacerlo y hemos diseñado un sistema en el cual vamos a gastar con el aeropuerto en funcionamiento el mismo o menos dinero, eso dependerá del número de vuelos que se vayan teniendo y conforme vaya creciendo el tráfico aéreo en el aeropuerto, pero el mismo o menos dinero que hemos tenido que destinar todos estos años pasados por razones de certificación, por razones de terminación de trabajo, etcétera. Es decir, con el mismo o menos dinero el aeropuerto de Castellón funcionará. Era previsible que en este desayuno se plantearan cuestiones relativas a un tema de actualidad, el de la televisión. Antonio Rojas
nos pone sobre la mesa la última pregunta que le voy a leer. ¿No ha llegado el momento de que el Consell exija el cumplimiento de sus compromisos a los concesionarios de las licencias de televisión privadas que no emiten o cuyos contenidos no se ajustan a las condiciones de la adjudicación? ¿No deberían ellos contribuir a cubrir el vacío de la radiotelevisión valenciana cuando cierre? Y si no lo hacen, que se les quite las licencias, por ejemplo, al editor señor Ulibarri, uno de los imputados en el caso Gürtel. Bien, yo al respecto quiero decir que el Consell está en ello. Nosotros estamos en fase de ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo que se dictó por una impugnación contra el acuerdo de concesión de las televisiones digitales en el ámbito autonómico. En ejecución de esa sentencia, porque la tenemos que cumplir, lógicamente, pero además nos viene bien para poner orden, efectivamente, en todo ello. Pero todo este proceso va unido, lo que es la ejecución de la sentencia y lo que es ordenar todo el aspecto audiovisual y hacer cumplir la ley en el tema de las CDTs. En nombre del presidente de Asisa, el doctor Iborra, del director de información de Renfe AVE en Valencia, don Felipe Gil, y en el de la Universidad Europea, Grupo Lóriez, el presidente de esta última, don Miguel Carmelo, va a despedir este acto. Gracias a estas tres entidades es posible Tribuna Mediterránea. Sí, pues para despedir este acto, en nombre de la Tribuna Mediterránea del Foro Europa y de los patrocinadores, me gustaría darles las gracias a todos ustedes por su asistencia, muy especialmente, si me lo permiten, al presidente y a los consellers por la diferencia de habernos dedicado este tiempo. Sabemos la agenda tan intensa que tienen estos días. Y muchas gracias especialmente, muy agradecidos al vicepresidente y al señor Ciscar por haber elegido esta tribuna para hablar de la sociedad, para comunicarse con los ciudadanos y hacerlo de manera tan clara, tan transparente y con tanta naturalidad. Yo también he podido apreciar, cuando he tenido la fortuna de estar con él, esa tan atractiva combinación que señalaba el profesor Juliá de humildad e inteligencia, y le felicito por ello. Desearle toda clase de éxitos en la titánica tarea que parece que tiene usted por delante, usted y el Gobierno, y a todos ustedes muchísima suerte y muy buenos días.